Hola de nuevo, bienvenidos a otro programa de guiones, libretos e historias. Hoy vamos a hablar de un caso que me parece muy interesante, de una serie, bueno, una miniserie, no sé si se vaya a convertir en serie después, si tenga segunda temporada, pero hasta ahora tenemos una miniserie que me parece muy interesante desde varios ángulos. Y hoy vamos a analizar todos esos ángulos porque dentro de todas las cosas que hemos estado analizando, últimamente sobre los personajes, sobre los diálogos. Hoy vamos a ver cómo la causalidad, que es algo supremamente vital e importante dentro de nuestras historias, tiene un protagonismo muy interesante aquí. Pero si no hay un soporte de personajes de lo suficientemente fuerte y no hay un soporte de diálogos lo suficientemente fuerte, no funcionaría. Hoy vamos a hablar de Desde Adentro, Inside Man. Esta serie es una serie de Netflix. Entonces, los que tengan Netflix pueden ir allá a buscarla. Aquí en Colombia, por lo menos, se llama así, Desde Adentro. Y los que tengan Netflix en Colombia la pueden ver. No sé en otros países si esté disponible. No les voy a contar mucho de qué se trata la serie en sí, porque la idea es que la vean para que puedan disfrutarla si les gusta ese tipo de historias o no. Pero sí les voy a hablar primero del autor. El autor de esta serie es el mismo hombre que trajo a la BBC Sherlock, la serie protagonizada por Cronenberg, que lo hizo famoso de cierta manera gracias al diseño de este personaje tan interesante. Como ustedes se darán cuenta, Sherlock tiene a este personaje con unas características muy específicas de observación del detective Sherlock Holmes de siempre, lo trajo al siglo XXI y comenzó a mostrarnos esas historias. Y lo más simpático de las series de algunas de las series de BBC es que son de 3 capítulos y Sherlock es una de esas series. Eh, digamos que lo que jugó en contra, para hablar un poco de Sherlock, es que el éxito tanto de la serie como de Cronenberg fue en contra de la serie, porque como hacíamos solo 3 episodios de 1 hora y media promedio cada año, pues este actor tenía muchas opciones de trabajar en otros proyectos hasta el tiempo en que se lo consumió tanto que pues obviamente vemos que Cronenberg tiene muchísimo trabajo y no pudo continuar de la misma manera con la serie. Entonces, esto ha sido toda una locura, este personaje y las cosas que ha hecho, ¿no? Si ustedes ven Sherlock y luego van a ir desde adentro, se van a dar cuenta que hay ciertos elementos de similitud en cuanto a la forma en que construyó a este personaje, que es el que investiga. Pero el ambiente de donde está es completamente diferente. No les voy a dar ningún spoiler, no les voy a decir absolutamente nada del spoiler, pero sí vamos a hablar de los personajes. En primera medida, de los personajes. Tiene unos personajes que son como, parecen una obra teatral, como metidos en unos espacios muy pequeños. Hay un personaje que mueve y que combina las historias, que es la periodista, ¿sí? Que es, digamos, es la única que podemos llegar a ver que une estos dos mundos, estos dos lugares del mundo tan extraños y que uno no comprendería cómo están ligados. Pero obviamente este señor lo hace, Moffat lo hace muy bien. Estos personajes tienen una historia muy profunda, muy fuerte detrás de ellos. Incluso hay una historia tan profunda que no nos revelan todo el misterio y que por eso creo que hay otra temporada, pero todo depende de Netflix. Obviamente Netflix tiene su universo aparte. Pero también como esto es una producción muy BBC, entonces tiene unos movimientos de producción diferentes a los de Estados Unidos o a los de otros países. Entonces no sé, pero vamos de nuevo. Los personajes son muy interesantes porque como no tenemos sino, digamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 personajes que son los que mueven toda nuestra historia, les digo, si es posible inclusive
crear una obra teatral con esta historia, con estos personajes. Lo que es interesante es que hay cierta clase de acontecimientos muy pequeños que, que llevan a los personajes a tomar decisiones. Y es ahí donde yo quiero que analicen muy bien cómo esas decisiones que se toman, que parecen muy simples, primero que tienen una razón de ser. Quizás nosotros de alguna manera haríamos algo similar y nos veríamos envuelto en eso, porque para uno es muy difícil decir que no lo haría. Pero la causalidad, que es de lo que estamos hablando hoy, o nuestro tema central del episodio de hoy es la causalidad. ¿Qué es la causalidad? Es el hecho de que cada decisión que tome va a tener una consecuencia, pero esa consecuencia debió basarse en unas causas, y en unas causas que tuvieran sentido, en unas causas que fueran lógicas, de tal manera que esas consecuencias también sean lógicas, ¿sí? Les había dicho cuando decíamos que creábamos a los personajes, que nosotros debíamos conocer muy bien quiénes eran estos personajes para que cuando los metiéramos en una situación, así fuera una situación como me voy a tomar un café o no me voy a tomar un café, eso tuviera sentido, de tal manera que el hecho de que no se tome el café mueve la historia hacia el siguiente paso. Y en esta serie, en esta miniserie de Desde Adentro, eso es extraordinario. Porque las decisiones que toman y el tipo de personajes que están ahí, uno dice, oiga, pues sí, ¿no? Tiene como sentido de que hubiera hecho esto al principio y que hubiera hecho esto después. Aunque si hubiera hecho esto otro, pues tal vez no estaría metido en este lío, pero no fue lo que hizo. Y cada cosa que hizo, esta es una de esas series que cava un agujero que hace que el problema cada vez sea más grande y uno dice, ¿y ahora cómo voy a salir de ahí? Entonces la causalidad es lógica, debe ser lógica. Y los que van a poder ver la serie, los que no la han visto, los que van a ver la serie, van a poder analizar esa causalidad, esa lógica que existe dentro de la serie. De tal manera que podamos comprender si lo que está sucediendo tiene algún sentido, porque uno dice, ¿y ahora cómo lo van a resolver? ¿Cómo va a resolver este personaje esta situación tan compleja en la que se está metiendo si cada paso que da lo lleva más profundo? En vez de ayudarlo a salir, lo mete más hacia el hoyo. Entonces, la causalidad debe tener la lógica, pero otra cosa es que cuando nosotros desarrollamos a nuestros personajes deben tener una fluidez verbal o una fluidez de acciones que tenga que ver con su carácter, con su personalidad. Y en este sentido hay una cosa muy simpática en esta serie que creo que también podrían disfrutarlo, no de la misma manera, pero también pueden disfrutarlo y aprender de eso en Sherlock. Pero Desde Adentro hay unos diálogos que son muy locos, sobre todo por la manera en que se crea el conflicto. El conflicto se crea a base de supuestos y los diálogos son los que construyen el abismo, de cierta manera. En un momento, en una escena específica de la serie, son los diálogos los que, hombre, ¿cómo explico esto? Entonces, intentando explicar esto, intentando salvar esto, lo que hago es meterme en un hoyo negro que me consume. Entonces, como este es un caso de análisis, la idea es que disfruten primero, bueno, tal vez no la vayan a disfrutar todos, pero sí la idea es que la puedan ver de principio a fin para que vayan mirando esa complejidad primero de personajes, ¿sí? Hay un par de personajes que están en una cárcel que son extremadamente simpáticos los dos, porque están unidos por una necesidad, pero no por gusto. De tal manera que hay una simbiosis en esa relación y es como yo hubiera podido tomar a cualquier persona que tuviera este poder y para utilizarlo ahí, pero resulta que no. Este personaje
que a nosotros puede llegar a parecernos hasta simpático, es un monstruo. Y el otro personaje que está ahí, pues no les voy a decir quién, porque cuando vayan a comenzar a ver la serie van a decir, ah, ya está hablando de este, ah, está hablando de este otro. Y este otro personaje que lo pintan como un monstruo, no podemos verlo como es, porque dentro de la manera en que habla, dentro de las cosas que hace, parece que hubiera una lógica en lo que hizo y lo que le permite estar ahí. Y todo eso se construye solo a base de el diálogo y las acciones que llevan las decisiones que se toman, las decisiones que se tomaron. Inclusive hay cierta clase de metahistorias, hay un par de metahistorias ahí que uno puede verlas completas, aunque no hay un final como nos tienen acostumbrados las series a cerrar las historias, así como decir, ah, listo, entonces pasó esto. No, pero nosotros sabemos que esa historia tuvo un final. Entonces, lo que hay que analizar desde adentro es primero, cuando tomamos nuestra idea y nuestra premisa, cuando tomamos nuestros personajes y los queremos llevar a ese final, ¿sí? Porque cuando ustedes vean desde adentro y lleguen al final, luego van a ir hacia atrás y van a comenzar a armar esa historia. La idea es que yo comienzo, pero si yo no tengo el final de esa historia, todo lo anterior no lo va a poder construir. Por eso volvemos. Hoy es como una especie de resumen con un caso práctico, con un caso real, de cómo todos esos elementos de los que hemos estado hablando tienen sentido. De cómo todas esas cosas de las que hemos estado analizando en los capítulos anteriores, de la idea, la premisa, el storyline, luego conocer el final, luego comenzar a plantear a los personajes, luego de plantear a los personajes sus personalidades y luego sus decisiones y luego todas las cosas que los llevaron al final, porque nosotros conocemos el principio, conocemos nuestros personajes y la idea es que esos personajes nos lleven al final. No, básicamente no es que nosotros los llevemos, sino que ellos a través de sus decisiones nos lleven a ese final. Y si ustedes se fijan en desde adentro, todos esos elementos están ahí puestos de una muy buena manera. No así que es una obra maestra, pero voy a decir que es algo donde todos esos elementos están muy bien puestos. Y por lo menos durante los capítulos que dura, que no son muchos, usted tiene intriga. Usted quiere saber qué fue lo que pasó. Usted quiere saber cómo se va a acabar esta historia. ¿Sí? Entonces, y no necesito cosas demasiado estrafalarias, se van a dar cuenta de que en unos ambientes, en escenarios muy sencillos, voy a poder recrear esta historia. Incluso si alguno le da por traerla a su región, ¿sí? En Latinoamérica, bueno, en otros lugares del mundo, ¿cómo podría llegar a crearla? Si alguno se pone en la tarea de crear una obra de teatro con esta idea, con esta estructura, pues se va a dar cuenta que va a poder jugar mucho y aprender un montón. Entonces analizamos a estos personajes y cómo toman decisiones basadas en elementos tan sencillos, tan simples, que se vuelven complejos con cada decisión que tomo. Y cada decisión parece natural aunque uno no esté de acuerdo, pero tiene cierta lógica, tiene cierta, decir uno, pero no debió haber hecho eso, pero tiene sentido que lo hizo. Entonces, vamos a seguir analizando casos eh, para poder aplicar diferentes cosas. Hoy estábamos hablando de la causalidad y quiero que se den cuenta porque esta serie es un ejemplo muy chévere de la causalidad, de cómo tomar una decisión me va a llevar a ese final que estaba planteado desde el principio. Y estaba planteado desde el principio porque la serie me ayuda a eso, porque la forma en que se desarrolla, en que un personaje sabe lo que va a poder suceder, me implica desde que antes de mucho tiempo, desde el capítulo 1, este personaje ya sabía ciertas cosas y por ende el escritor también sabía cómo se iba a acabar y lo que hizo fue llegar allá.
Hay mucha gente que me discute el hecho de no, yo empiezo a escribir y ya miraré cómo termino, pero siempre les recomiendo que sepan el final de su historia y que sus personajes los lleven allá. Y este es un ejemplo muy bueno, es rápido, no es una miniserie muy larga, de esa aplicación. Creación de personajes, manejo de la premisa, manejo de los diálogos, un manejo muy interesante de las personalidades de los personajes y cómo todo eso genera una causalidad que me lleva al final que había previsto desde el principio. A ustedes muchas gracias. Recuerden que pueden escribir a wilsonsarriaautor@gmail.com cualquier inquietud, cualquier duda o lo que les haya dejado esta serie. ¿Sí? O sea, vean la miniserie y me escriben, me dejan su comentario sobre qué les pareció, qué opinión tienen y comenzamos a dialogar en ese sentido. Hasta la próxima.